Hasta acá hemos trabajado con sustancias puras. Para analizar el comportamiento de estas sustancias dentro de una mezcla, necesitamos conocer magnitudes molares parciales, ya que pueden ser diferentes a las magnitudes molares de las sustancias puras. Un ejemplo de ello es el volumen molar parcial, que en el caso del agua, si yo tengo una masa de agua a la que le agrego un mol de esta misma sustancia, el volumen que se va a incrementar en el sistema es de 18 mililitros. Ahora, si esos mismos mililitros de agua lo agregamos en un volumen muy grande de etanol, el volumen aumentará solamente 14 mililitros. Ahí ha habido una interacción entre la sustancia y el entorno. Las interacciones que han ocurrido entre las moléculas han generado esta contracción de volumen cuando se agrega agua al alcohol. Por lo tanto, el volumen molar parcial va a depender de la composición que haya en el sistema. Y lo vamos a expresar como la derivada parcial del volumen respecto al número de moles de los componentes que se estén agregando a presión, temperatura y otros componentes en cantidad constante. Ese volumen molar parcial va a influir en lo que es el volumen final de la mezcla, ya que si tengo más de una sustancia, cada una de ellas aportará un volumen molar parcial, dependiendo de las cantidades de moles de esa sustancia. Si lo vemos en términos diferenciales, sumamos los volúmenes parciales afectados por los cambios en los números de moles, y si los integramos, vemos que el volumen total va a ser igual al volumen parcial multiplicado por el número de moles de cada una de esas sustancias. Esta conclusión es válida para cualquier forma en que se prepare una solución, porque el volumen es una función de estado. Este mismo concepto se puede aplicar a otras propiedades molares parciales. Y habíamos hablado del potencial químico como una propiedad molar de una sustancia, que era la energía libre molar. Si está en una mezcla, la vamos a llamar energía libre molar parcial. Y será igual a la derivada de la energía libre con respecto al número de moles del componente J, dejando la presión, la temperatura y el resto de las sustancias participantes constantes. Esa energía libre total para una mezcla binaria va a estar dada por el potencial químico de la sustancia A por el número de moles de A, más el potencial químico de la sustancia B por el número de moles de B. Y entramos ahora a analizar lo que son la termodinámica de mezclas, porque nuestro sistema ahora pasa a ser una mezcla en distintos estados. Siempre sabemos que la energía libre de Gibbs va a depender de la composición, de la temperatura, de la presión a la que se trabaja en forma constante, y siempre la tendencia va a ser a disminuir la energía libre para alcanzar el estado de equilibrio. Para poder explicar estos cambios espontáneos, vamos a trabajar con una mezcla de sustancias gaseosas en un principio y luego analizaremos una mezcla de sustancias líquidas. Para la mezcla de sustancias de gases, vamos a suponer que estos son gases ideales, que están en dos recipientes, de ambos hay un número de moles, a una determinada temperatura y a una determinada presión. Cada uno de ellos tendrá un potencial químico propio o el potencial químico
que llamamos del gas puro, que va a depender del potencial estándar más RT por el logaritmo de la presión de ese gas respecto de la presión en estado estándar. Se suele usar una presión relativa para simplificar el estudio. Ese potencial químico estándar es el potencial del gas puro a 1 bar. Y esta es la adecuación o corrección para las distintas aportes que hace la presión del gas. Si nosotros trabajamos en una mezcla, vamos a tener que la energía libre inicial va a ser la suma de las energías libres de cada uno de los gases en estado aislado o en estado puro. Entonces va a ser el número de moles por el potencial químico del gas A, más el número de moles por el potencial químico del gas B. Esto depende de la presión relativa de cada gas en ese recipiente. ¿Qué pasa luego de mezclarlos? Cada gas ahora en la mezcla va a tener una presión parcial. Por lo tanto, la energía libre final del sistema va a ser igual al número de moles de A por el potencial químico, pero ahora referido a la presión parcial de A, más el número de moles de B, pero por el potencial químico en la mezcla. ¿Qué aproximaciones hemos realizado? Bueno, hemos supuesto que la presión sobre P0 es una presión relativa y que la suma de las presiones A y B son las presiones totales. Luego de la mezcla, la presión del gas A es la presión parcial en la mezcla y la presión del gas B es la presión parcial del gas B en la mezcla. El delta G va a ser la diferencia entre la G final, el estado final mezclado, menos la G inicial. Si nosotros reordenamos, el G de la mezcla nos va a quedar igual al número de moles de A por RT por el logaritmo de la presión parcial de A sobre la presión total, más el número de moles de B de RT por el logaritmo de la presión de B sobre P. Si observamos, la presión de A sobre P es la fracción molar y la presión de B sobre P es la fracción molar de B. Como conclusión, vemos que el delta G de la mezcla va a tener un signo predominantemente o siempre negativo, porque NRT son términos positivos, XA y XB también lo son, pero son valores menores que 1. Y los logaritmos de valores menores que 1 nos van a dar un valor negativo. Por lo tanto, este paréntesis va a ser negativo y va a hacer que el delta G de la mezcla de un gas sea siempre negativo. Y va a ser una mezcla de tendencia termodinámica espontánea. Siempre que haya una mezcla de gases, va a ser espontánea. ¿Qué pasa cuando tenemos equilibrio de líquidos? Queremos ahora mezclar líquidos. Ahora vamos a tener que analizar si en esas mezclas de líquidos, esos líquidos están en equilibrio y además están en equilibrio con el estado gaseoso de su presión de vapor. Si ese líquido está puro, ¿sí?, el potencial químico en el estado gaseoso es igual al potencial químico en el estado líquido. Para la misma sustancia se igualan los potenciales químicos. Cuando estamos en la mezcla, el comportamiento va a ser similar. Si yo tengo una mezcla de A y de B en estado líquido,
En equilibrio con ellos voy a tener las presiones de vapor del componente A y del componente B. En ambos casos se va a mantener la igualdad de potenciales químicos iguales. Para poder analizar la ecuación de la mezcla en soluciones líquidas ideales, vamos a considerar el MUA con asterisco, el potencial químico de la sustancia pura, y el PA con asterisco, la presión de vapor del líquido puro. El potencial químico de A en el estado gaseoso dijimos que era igual al potencial químico, en este caso, de la sustancia A pura, igual al potencial químico de A en estado estándar, más RT por el logaritmo de PA asterisco, que es el potencial químico de la sustancia pura. Será la presión de vapor de esa sustancia pura. En el equilibrio, el potencial de A en el líquido dijimos que era igual al potencial de A en el estado de gas. ¿Qué pasa cuando los mezclamos? En presencia de otra sustancia, el soluto, ¿sí?, va a modificar su comportamiento y el potencial químico de A en el líquido se va a modificar a potencial químico de A y su presión va a ser la presión de vapor de A, pero ya no puro, sino en la mezcla. Entonces, deberemos expresar para el vapor y para el solvente en equilibrio que el nuevo potencial químico de A, ahora en la mezcla, va a ser igual a potencial químico en estado estándar más RT por el logaritmo de la presión de vapor parcial en la mezcla. O sea, va a ser la presión de vapor del componente A, pero es parcial porque está en la mezcla gaseosa. Si ahora trabajamos y reordenamos estas ecuaciones, habíamos partido del potencial químico de A para la sustancia pura en estado gaseoso, lo expresamos de otra manera, ponemos el potencial de A en estado estándar igual al potencial de A en estado gaseoso puro menos RT por el logaritmo de la presión de A puro. Y ahora nuestro potencial químico de A en la mezcla va a ser igual al potencial cero, ¿sí?, estándar, más RT por el logaritmo de la presión de A en la mezcla. Reemplazando este valor por la primera expresión, nos va a quedar igual al potencial de A puro menos RT por el logaritmo de la presión de A puro más RT por el logaritmo de la presión de A en la mezcla. Si reordenamos los términos logarítmicos, me va a quedar que el potencial de A en la mezcla va a ser igual al potencial de A puro más RT por el logaritmo de la presión de vapor de A en la mezcla, que es una presión parcial, sobre la presión de A en estado puro. Esto es lo que denominamos fracción molar de las soluciones en la mezcla. Y es lo que Raoult determina también en forma experimental. ¿Sí? Es una expresión a la que arriba con valores y datos experimentales para poder encontrar relaciones y valores numéricos. La ley de Raoult lo que encuentra es la relación entre la presión de vapor y la composición de un líquido. Lo hace con valores experimentales
y llega a esta misma expresión a la que habíamos llegado desde el punto de vista del desarrollo de potenciales químicos, donde la presión parcial de vapor del componente A en la mezcla es igual a la fracción molar de ese componente por la presión de vapor del componente puro, que es similar a lo deducido termodinámicamente. Esto lo podemos ver en gráficas que hace Raoult. Estas gráficas representan a soluciones ideales donde tenemos en las ordenadas las presiones de vapor de los componentes puros. Si nuestra abscisa es el valor de X, el componente 1, tenemos su valor de presión pura máxima, será el componente más volátil. El componente 2 puro va a estar acá. Y a medida que vamos agregando al componente 2, le vamos agregando componente 1, la presión de vapor va disminuyendo hasta encontrarse con el valor nulo, ya que tenemos solo componente A. Esta línea es la línea de la presión parcial del componente 2 en la mezcla, a las distintas composiciones. Y esta línea es la presión parcial del componente 1 en la mezcla, presión de vapor, que va disminuyendo desde el valor máximo, que es en condiciones de pureza, a medida que le vamos agregando el componente 2 hasta hacerse nulo cuando solamente hay sustancia 2. La suma de las presiones parciales de vapor va a ser igual a la presión total, y ahí vamos a aplicar por aproximación la ley de Raoult. Es una de las aproximaciones que habíamos supuesto. ¿Por qué o cuáles son las condiciones para que existan soluciones con este comportamiento de Raoult? A las que vamos a llamar soluciones ideales. Van a ser soluciones donde las interacciones moleculares entre soluto y solvente van a tener que ser de condiciones o de magnitudes similares a las del solvente puro o a las del soluto puro. Entonces, si las interacciones son similares, las tendencias van a ser normales y van a depender de las presiones de vapor de los componentes puros. En ese caso, todos los componentes solutos y solventes cumplen con la ley de Raoult en todo el intervalo de concentraciones. Estas son las soluciones ideales que cumplen en toda su dimensión. Pero vamos a tener una gran cantidad de soluciones que se desplazan de este comportamiento. En este caso vamos a hablar de soluciones diluidas. Un ejemplo característico es este del sistema sulfuro de carbono acetona, que son dos líquidos que tienen un gran desplazamiento de lo que era la solución ideal, ¿sí? Y tienen lo que llamamos un desplazamiento positivo de la presión. Lo que está ocurriendo es que hay, en estos casos, y se demuestra experimentalmente, que cuando la fracción molar de un componente se acerca a 1, volvemos al gráfico, cuando la fracción molar del componente se acerca a 1, prácticamente se cumple la ley de Raoult. ¿Sí? En los dos casos, cuando se acerca a 1, se cumple la ley de Raoult, o sea que responden a la idealidad. Pero cuando estamos en condiciones intermedias, hay un gran desplazamiento, y cuando estamos en la zona de soluciones muy diluidas,
los solutos van a tener otro comportamiento. Entonces, decimos que las curvas de presión de vapor parcial van a ser asintóticas a la curva ideal en la zona de solventes puros. Si mi solución tiene una tendencia, el sulfuro de carbono, a tener la fracción molar de 1, voy a tener prácticamente este solvente y la presión va a ser o va a responder a la ley de Raoult. La presión parcial de vapor del disulfuro o del sulfuro de carbono va a ser prácticamente igual a la fracción molar por la presión de vapor puro. Pero ¿qué ocurre en las zonas donde hay bajas concentraciones? Ahí hay un desplazamiento, hay un cambio en el comportamiento, y vamos a hablar de que la relación cuando la fracción molar tiende a 0, ya la presión no va a depender de solamente la fracción molar, sino que va a depender de una constante, porque es donde la curva se hace asintótica a esta constante. En esa zona se va a cumplir una proporcionalidad referida a valores que ha descubierto experimentalmente Henry. Esto es lo que vamos a denominar ley de Henry en las soluciones líquidas. Esto es para el caso del sulfuro de carbono. Para cualquier otra sustancia, cuando la tendencia o la fracción molar de esa sustancia tiende a 0, la presión de vapor de esa sustancia en la solución depende de la fracción molar del soluto y de la constante de Henry para esa solución. En soluciones ideales, el soluto, ¿sí?, y el solvente responden a Raoult. Sin embargo, en soluciones reales de baja concentración, la presión de vapor del soluto depende, digamos, cuando tengo baja concentración, depende en forma proporcional de la fracción molar y de la constante de Henry, que es lo que acabamos de plantear. Podríamos verlo y generalizar o plantear que para soluciones diluidas el disolvente se va a comportar o va a responder a Raoult y el soluto va a responder a Henry. ¿Sí? Hay dos gráficas sacadas de Atkins donde se ven muy bien las zonas de comportamiento, ¿sí? En este caso, el comportamiento casi ideal para Raoult, y en la zona del soluto, ¿sí?, el comportamiento de solutos muy diluidos, el comportamiento para Henry. Estas curvas de presiones de vapor parcial van a resultar asintóticas a la curva ideal cuando la fracción molar tienda a 1, para el caso de Raoult. Vamos a analizar otras propiedades termodinámicas para las soluciones ideales, que también son importantes para tener en cuenta. Estas propiedades van a tener que ver con los potenciales químicos, pero fundamentalmente van a tener que ver con los comportamientos de las distintas sustancias dentro de la solución. Esas propiedades se denominan propiedades ideales de las soluciones y van a ser tanto el cambio de energía libre en la mezcla como el cambio de entropía en la mezcla, la entalpía y la entalpía y el cambio de volumen. Para disoluciones ideales,
hemos dicho que si se ejerce una presión de vapor que es proporcional a la fracción molar del líquido y a la presión de vapor del componente puro, o sea, se cumple Raoult, el delta G de la mezcla va a tener una tendencia negativa, siempre, ¿sí? En función de las fracciones molares de los componentes 1 y 2. Entonces el delta G va a tender a ser negativo y a llegar al equilibrio. El delta S de la mezcla, ¿sí?, va a tender a ser positivo, porque siempre va a haber un aumento en los desórdenes y vamos a tener una tendencia a aumentar la entropía, ¿sí? Entonces, va a ser menos R, N por R, como el paréntesis siempre es negativo, entonces la variación de entropía de la mezcla me va a dar positiva y va a haber un aumento de. Vamos a suponer que la entalpía de la mezcla es nula, o sea que los calores asociados a la mezcla son nulos, y vamos a plantear también que no haya variación en el volumen de la mezcla. Estas son las propiedades de las disoluciones que vamos a trabajar o desarrollar en algunos prácticos de aula. Bueno, hasta acá con esta parte.